Nuestros corazones están plagados de expectativas y deseos concretos y tangibles. Una madre espera que su hijo vuelva a casa temprano. Un padre espera obtener un ascenso. Un chico sueña con la chica que quiere y una niña piensa en la bicicleta que le prometieron. A veces nuestros pensamientos no van más allá de un par de horas, un par de días o un par de semanas por delante de nosotros. En raras ocasiones se nos adelantan un par de años. Apenas nos podemos permitir pensar demasiado por adelantado, pues el mundo en que vivimos nos exige centralizar nuestra atención en el aquí y ahora. Si rezamos, y verdaderamente rezamos, prácticamente no podremos evadir el hecho de que nuestras preocupaciones del momento, grandes o pequeñas, llenan nuestra oración y a menudo no generan más que una larga lista de demandas. A menudo, esta oración de petición es tratada con cierto desdén. A veces la consideramos menos noble que una oración de acción de gracias y con seguridad menos noble que la oración de alabanza. Se supone que la oración de petición es más egocéntrica porque estamos anteponiendo nuestros propios intereses y estamos tratando de obtener algo para nosotros mismos. Se dice que la oración de acción de gracias está más dirigida a Dios, aun cuando sea en relación con los dones que Dios nos dio. Supuestamente, la oración de alabanza está por completo dirigida a Dios, independientemente de que hayamos o no recibido algo de Él. Pero la cuestión es si la distinción nos ayuda a comprender qué es la oración. Lo importante respecto de la oración no es si se clasifica como petición, acción de gracias o alabanza, sino si es una oración de esperanza o de poca fe. Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de este modo, de esta manera, estamos iniciando junto a todos ustedes, desde Radio Fe Latina, un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Lo hacemos en esta forma reflexiva y nos quedamos pensando que sea cual fuere el estilo de la oración, como bien decía la reflexión, de petición, de alabanza, de acción de gracias, sea con esperanza o con poca fe. Esto de la poca fe también muchas veces, en ciertos momentos de dudas, de vacilaciones, de cavilaciones, de temores, muchas veces nos asaltan, nos envuelven y son entendiblemente humanas. Cuántas veces Jesús les ha dicho a los suyos, hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Lo importante, decíamos, más allá de la esperanza puesta en la oración o de la poca fe, más allá del título que la oración lleve, petición, alabanza, acción de gracias, lo importante siempre es estar en presencia del Señor, al menos hacer un acercamiento, al menos hacer un intento. Lo importante es orar más allá de las situaciones en las cuales estamos inmersos e insertos, más allá de todas y cada una de esas cuestiones que a veces nos suelen suceder como seres humanos que somos. Ustedes oren incesantemente, nos enseña Jesús en su palabra. Así es que orando junto a todos ustedes, estamos compartiendo el final de este mes de agosto desde Radio Fe Latina, este encuentro semanal a la luz de la palabra, este intento, al menos es un intento, cada uno de ustedes que nos siguen, a los cuales valoramos y agradecemos su afecto, su presencia. Pueden elegir un sinfín de opciones radiales o digitales para escuchar, y sin embargo nos han elegido a nosotros, este humilde a la luz de la palabra, nos eligen semana tras semana a nosotros, cosa que valoramos
valoramos, cosa que agradecemos, cosa que le da sentido y espíritu a nuestra presencia de esta horita semanal, dedicada íntegramente a reflexionar sobre los verdaderos asuntos para la vida del creyente, para la vida del cristiano, y aún nos animaríamos a decir hasta para quien no lo es, aunque descrea, aunque desconfíe, aunque le parezca en otro idioma, se hace imprescindible en estos tiempos que transcurren. Fíjense, nosotros comenzamos en plena pandemia, después de la pandemia una guerra que nos pudo haber tocado más de cerca, menos de cerca, pero una guerra, decir que la humanidad está en guerra en algún punto, como en Rusia y en Ucrania, es una derrota, es un fracaso de la civilización contemporánea, de la civilización moderna. Después, en el caso puntual de la Argentina, todo un lamentable, triste deterioro sociopolítico económico que nos ha hecho vivir horas dramáticas en esta semana, pero frente a todas estas situaciones, que quien más, quien menos está al tanto, frente a tantas vivencias que son por demás desagradables, siempre va a aparecer el faro, la luz de esperanza, esa luz al final del túnel que trae la palabra del Señor, esa palabra que en definitiva es vida frente a tanta muerte, es luz frente a tanta tiniebla, es segura frente a tantas inseguridades, esa palabra que es fiel frente a tantas infidelidades varias, esa palabra que en definitiva ha vencido a la muerte con Jesús muerto y resucitado. En eso estamos entonces desde Radio Fe Latina, despidiendo el mes de agosto, 27 de agosto de este año 2023. En esta próxima semana, para el final de mes, tendremos presente el lunes 28 de agosto a San Agustín, el martes 29 al martirio de San Juan Bautista, el miércoles 30 de agosto a Santa Rosa de Lima, el jueves 31 de agosto a San Ramón Nonnato. Recibiremos el mes de septiembre, mes dedicado a la Biblia, el viernes primero, recordando y evocando a San Egidio, y el sábado 2 de septiembre a San Salomón Leclerc. Como repetimos semanalmente, más allá de evocarlos, más allá de tenerlos presentes en un calendario, en un almanaque, en algún lugar de nuestro escritorio, de nuestra heladera, en nuestras agendas personales, más allá de evocarlos, está la posibilidad y está el llamado a caminar por las sendas de santidad, de acuerdo a nuestras formas, tiempos, carismas, que todos y cada uno tenemos, de aquellos que nos precedieron. Decíamos entonces, 21º domingo durante el año, 27 de agosto de este año 2023, la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo,
todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 21º domingo durante el año, 27 de agosto de este año 2023. Sobre este texto va a ser los comentarios semanales, generosos, abundantes, desinteresados y con el entusiasmo que lo caracteriza al señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, créenos que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización de este espacio. Un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas bienvenido. Créeme, te lo digo una vez más también yo, Fabián, que es un gusto encontrarnos con vos en esta luz de la palabra, esta luz que nos ilumina, esta palabra que viene de aquel que es precisamente lo que siempre comentamos como núcleo de estas reflexiones que compartimos. Es la luz, es la vida, es el principio, es el núcleo de la vida. Y en torno de esto que nos trae aquel que es la vida en cada uno de nosotros, vamos a iniciar la consideración de este Evangelio. Todos los Evangelios desde ya tienen la importancia fundamental, capital, que tiene la palabra de nuestro Dios. Pero esto vamos a tenerlo muy en cuenta, porque nos habla de una identidad. Es una identidad que vamos a compartir finalmente. Si realmente la apreciamos, la valoramos, como vos comentabas en la reflexión inicial, y la valoramos si realmente, fíjate, vamos a utilizar el término, ¿no es cierto? El término que es la base y sobre la cual se apoya todo aquel material que es motivo de nuestro comentario y de nuestra reflexión semanal. Si la creemos, si hay fe en nosotros, y esa fe que no viene de nosotros mismos, esa fe que la trae aquel que es el principio que viene a nosotros, el principio de la vida que nos trae, el principio de la vida que en nosotros va a generar un retorno a una vida que hemos perdido y que después vamos a entender por qué no la tenemos y qué necesario y fundamental es precisamente el poder recuperarla, como lo hace aquel que viene a nosotros para recuperarla en nosotros por la fe que nos trae, por la fe que instala en nosotros y que es el principio de este desarrollo que vamos a hacer, que es el principio de esta vida que nos viene a traer. Y aquí vamos a ver... ¿Cómo definirías la fe? ¿Cómo la sintetizarías? Digo, porque me parece que en estos encuentros semanales recurrentemente sale, y está bien que así sea, el tema de la fe. Pero vos, con la pedagogía que te caracteriza, ¿qué palabras definirías para hablar de la fe? ¿Qué es tener fe? ¿Qué significa ser crédulo, creer hasta donde uno puede, hasta donde uno quiere, creer algo sí, algo no, creer y dudar, decir, mirá, me parece que sí, pero no tanto? ¿Cómo es esto de la fe? Porque al cabo el texto siempre remite a una cuestión de fe, ¿sí? Los textos bíblicos. Claro. Pero ¿cómo lo definirías? Porque viste, a veces uno tiene esas dudas, esas vacilaciones que comentábamos al comienzo. Che, ¿creeré esto que me está diciendo este hombre? O para mí es hablar en otro idioma, es hablar algo en lo cual me gustaría, sí, pero no me alcanza, me gustaría, pero no termino de comprenderme, me gustaría, pero no termino de incorporar. ¿Cómo es esto de la fe, Miguel Carreras? Mira, a mí me gustaría que hagamos una pausa y reflexionemos a propósito de la fe, de qué estamos hablando. Porque si de repente una fe podría haber tenido ayer, lo hemos considerado en conversaciones así de café, como decimos en Argentina, una fe podría ser la confianza que teníamos en que Boca ganara su partido.
Pero no es la fe de la que estamos hablando, ni siquiera es la fe. La fe entonces es otra cosa. 11.1 de fe de la carta a los Hebreos nos dice una definición de fe por parte del apóstol. ¿Qué es la fe? La sustancia de las cosas que no se ven, la expectativa segura de realidades aunque no se contemplen. Sí, sería una definición bíblica, por supuesto, apostólica en este caso, y sin duda que es así y que es cierto. Pero vamos a sintetizarlo en pocos términos. Es el fundamento de lo que esperamos. Es el fundamento de lo que esperamos. Quiere decir que hay un fundamento. Hay un principio implícito cuando consideramos y proclamamos el término fe. Y hay por supuesto también algo, fíjate que hay dos términos centrales, capitales, en esta reflexión cortita, fe y esperanza. Las denominamos virtudes infusas, dones teologales, y finalmente se consuman en algo que es la consumación de la vida y que en definitiva también, desde un punto de vista ciertamente conceptual, es la misma vida. En el amor. Fe, esperanza y amor son las virtudes teologales. De las tres, la mayor es el amor. La fe y la esperanza, uno diría, tienen vigencia, rigen mientras estamos en este cuerpo, en este tiempo y en este mundo. El amor permanece, no deja de ser. No es que dejen de ser la fe y la esperanza, por supuesto que no, porque sabemos que son entonces, dijimos, los principios básicos, que nacen del principio de la vida que vuelve, retorna a nosotros para recuperar en nosotros esa vida perdida. Pero una vez pasado el tiempo que estamos en este mundo, este tiempo, esto que llamamos el tiempo, e ingresamos, si verdaderamente en nosotros la fe y la esperanza han sido activas, porque las hemos recibido y las hemos obrado en conformidad con lo que esa fe y esa esperanza de nosotros requieren, ingresaríamos en una dimensión superior, en una dimensión donde el amor alcanza su plenitud. Estamos como anticipo y prenda de esa dimensión total, definitiva y permanente y permaneciente en nosotros y nosotros en ella, que es el amor. Y el amor es la mejor definición de la vida, de una vida que es definitiva, eterna y, como decimos cristianamente hablando siempre, porque la gran esperanza que tenemos todos los cristianos es lo que Dios tiene reservado para todos aquellos que verdaderamente lo aman y que han sido meritorios y dignos del galardón con el cual el Dios de la vida nos aguarda para la plenitud de la misma. Por lo tanto, entonces, es importante la fe. ¿Qué es la fe? Y la fe es creer en aquello que no se ve. Y uno diría, claro, ¿qué es lo que no vemos y sin embargo creemos? Creemos en Dios. ¿Creemos en Dios? Vamos a ver entonces. Y es lo que examinamos siempre y es lo que tratamos de alguna manera de explicar con humana terminología, que uno dirá, bueno, no siempre resulta suficiente, puede ser. No nos quedemos tampoco simplemente en el conocimiento literario del tema. Ingresemos en el conocimiento práctico, en el testimonio. Somos testigos, dijimos, de una palabra que conocemos. Sí, decir literariamente sería un poquito escaso, claro, pero la conocemos. De pronto hay personas, y muchos, no pocos, que a través de los siglos se han mostrado y lo han demostrado, que conocen a fondo el contenido de la palabra de Dios, de la Santa Biblia, que pueden repetir inclusive de memoria pasajes enteros. Pero lo importante en todo esto, lo decisivo y lo que en definitiva es lo válido delante del juicio final de Dios, es que esas cosas que decimos sean el quehacer, la conducta nuestra, que seamos testigos y testimonio de estas cosas. Y el testimonio, vamos a repetir algún concepto que dijimos, que siempre decimos, Fabián, la palabra es de Dios. Eso lo creemos. El testimonio es de Jesús. Dios dijo, palabra del Padre. Dios hizo, testimonio del Hijo. El Hijo hace lo que Dios dice.
El Hijo hace lo que el Padre dice. Si no lo hacemos, no lo conocemos. Para conocerlo hay que obrarlo. Y para obrarlo es donde tenemos que tener verdaderamente la fe que salva, donde desaparece la duda. La duda es de falta, es de pecado. La duda nunca es de fe. Y uno diría, ¿podemos tener dudas? Sin duda. Fíjate vos, sin duda podemos tener dudas, pero hay un Dios que sanciona la duda. ¿Y cómo la hace? Bueno, la recuperación de la fe en nosotros por el amor que mostramos en el testimonio. ¿Usted obra con fe? ¿Lo muestra a través de su conducta mientras está en este tiempo y en este cuerpo y en este mundo? ¿Lo hace como lo hizo aquel que es el testimonio de la vida? Uno diría, no lo hacemos plenamente, porque somos imperfectos, porque vamos aprendiendo de a poco, porque vamos creciendo y avanzando de a poco en este camino que nos conduce a la verdad, que el Señor nos revela precisamente en este camino, y que finalmente culmina, se consuma en la vida y su plenitud. Vamos a ver entonces. Acá vamos a ver entonces al autor y consumador de la fe en todos nosotros. ¿Quién es? ¿Qué es? A ver cómo es. Porque fíjate cómo comienza este pasaje, Fabián. Este pasaje del capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Llegaron a... En algún momento te lo pensaba plantear. La semana anterior vimos, Jesús se dirigió hacia el país de Tiro y de Sidón, ¿sí? Siempre por el planteamiento de Mateo que estamos viendo estos últimos domingos. Era un Jesús peregrino, era un Jesús que se movía de un lugar a otro, era un Jesús dinámico. Era un Jesús dinámico, por supuesto. Y fíjate que es la dinámica de la vida. Aquí está en Cesarea de Filipos. Es curioso, lo vemos a Jesús proclamando el Evangelio, ejerciendo su maestría única, es el único maestro, ¿no es cierto? En territorios que llamaríamos gentiles, paganos, no. La Galilea de los gentiles era Galilea, sí, del otro lado del río Jordán, habitada por pueblos paganos, que eran pueblos idolátricos, eran pueblos que no conocían la ley, no creían en el Dios verdadero y único, el Dios que se reveló a su pueblo elegido por la fe de un hombre, dijimos siempre que dio origen a ese pueblo, la fe de Abraham, pero sin embargo Jesús venía tanto a unos como a otros, a judíos y a gentiles. No explicitado de una manera absoluta. Vemos inclusive, creo, hace 1 o 2 domingos, Fabián, ¿recordás? Cuando Jesús sana a la mujer cananea, a la hija de la mujer cananea, ¿no es cierto? La mujer pagana. Una mujer que venía de la región, vos lo mencionaste recién, de Tiro y Sidón. Aquí estamos en Galilea. Sí, pero en la zona... Cesarea de Filipos. Cesarea, ¿de dónde viene ese nombre? ¿Por qué Cesarea? Y porque es una ciudad del César, donde se había impuesto, sí, de alguna manera, como lo hacía en todos los países rodeantes, el Imperio Romano, que en tiempos de Jesús era el que presidía los destinos del mundo conocido de entonces. Cesarea de Filipos. Y ahí es cuando Jesús hace una pregunta a los que estaban con él, a los que lo seguían más de cerca, a los que lo venían siguiendo desde el principio de su proclamación a propósito del Evangelio. ¿Qué les pregunta Jesús? ¿Qué? Hijo del hombre, ¿quién dice que es? Claro. Lo cual también estaba previsto como para preguntarte, Miguel, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Es decir, lo hace ajeno a él, lo hace como en tercera persona. Sí, vos fíjate. Espera un segundo, Fabián. ¿Qué dice la gente? Gentiles, no los que estaban cerca de él. A los que estaban cerca de él, a los que estaban en esa situación, les pregunta. En general, ¿viste? ¿Qué se comenta de este Jesús? ¿Qué piensa la gente?
porque llamaba la atención. Llamaba la atención a aquel que hablaba con una autoridad que tenía, una autoridad diferente, y hablaba como el que tenía autoridad. Y tenía la autoridad, porque era el autor precisamente, vaya la redundancia. ¿Qué dice la gente? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Este Hijo del Hombre. ¿Y qué le contestan? Y vos fíjate que era diversa la opinión, pero en realidad estaba, uno diría, cercano, de alguna manera, y teniendo en cuenta que era el comentario de aquellos que estaban de lejos. Tomemos en cuenta estos dos conceptos, Fabián, lejos y cerca. Le pregunta a los de cerca qué dicen los que están de lejos, más alejados de la figura de Jesús. Le pregunta a aquellos que lo siguen a Jesús y que de repente escuchan el criterio, el concepto que tiene la gente, y escuchan a aquel de quien se formulan esos criterios, esos conceptos. ¿Y cuál es la respuesta? Y algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es un profeta, Elías que prometió volver, otro de los profetas, Jeremías, por ejemplo. Pero parece que estas respuestas por parte de los que están de lejos de la gente no convencen demasiado a Jesús. Entonces aquí viene una pregunta, y acá estamos en el núcleo del tema de hoy. Pero ustedes, ahora los de cerca, ¿quién dicen que soy yo? Ay, ¿quién dicen que soy yo? Primera pregunta, fíjate, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ahora, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Es muy directa la pregunta y debe ser muy inmediata la respuesta. Y del núcleo de aquellos que lo siguen a Jesús, ¿quién se adelanta? Uno que vamos a ver siempre tomando la iniciativa. A veces con respuestas, digamos, un poquito desacomodadas, ¿no es cierto? Pero aquí formulando algo que no es criterio de la gente y que no es opinión personal de aquel que la formula. El que se adelanta es Pedro. ¿Y qué dice Pedro? Fíjate con qué seguridad afirma esto delante del Hijo del Hombre. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¡Hala! ¡Qué definición, qué respuesta por parte de Pedro! ¿Y qué le contesta Jesús? Y la respuesta de Pedro es definitiva, es decisiva. Reconoce la verdadera identidad de aquel que pregunta y les pregunta a ellos, los que lo siguen más de cerca, no los que están de lejos, ¿quién es Él? Tú eres el Mesías, tan esperado por el pueblo de Israel, el Mesías, el Cristo. Cristo y Mesías es lo mismo, el elegido, el ungido. Mesías es en hebreo, Cristo en griego, el Hijo del Dios vivo. Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló hombre alguno, carne y sangre. No, porque no lo saben. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos, mi Padre que está en los cielos. Revelación fundamental, Pedro ha sido objeto de la revelación por parte de Dios. Ahí está el elegido. Bienaventurado Pedro. Claro, recordemos, no le llama Pedro desde el principio, le llama por su nombre. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y yo te digo, ahora te digo que tu nombre es Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la muerte no prevalecerá. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y aquello que desates en la tierra será desatado en los cielos. Qué autoridad que le comunica el Señor a este que lo reconoce en su verdadera identidad.
Tú eres el Cristo de Dios, el ungido, el esperado, en definitiva. Vamos a explicitarlo por lo que vamos a ver y lo que creemos nosotros en conformidad con todo el desarrollo y la vida cristiana. Tú eres el Redentor, tú eres el Salvador del mundo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Bueno, esto lo va a refrendar nuestro Señor Jesucristo permanentemente, porque fíjate vos con qué palabras inicia siempre el Señor su manifestación central a los suyos. No teman, yo soy el Verbo. Él es el Verbo. En el principio era el Verbo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Hijo de Dios, el Verbo, la palabra de Dios, el que era en el principio, el que estaba con Dios, el que era Dios y por quien todo fue hecho, por la palabra de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El hombre Jesús. La palabra de Dios se encarna en este Jesús, al cual está preguntando precisamente a aquellos que lo siguen de cerca, qué dicen los que siguen de lejos y qué dicen ellos. Acá tenemos las dos respuestas, que están implicadas en ellas la respuesta nuestra. Fabián, vos mencionabas al principio y comentabas sí, que muchas veces en nosotros aparecen dudas, nos preguntamos, nos repreguntamos, podrá ser, será, no será, cuántas cosas, cuántas humanas, ¿no?, inquietudes, preocupaciones surgen, que son fruto más bien de dudas muy humanas por otra parte, ¿no?, que deben ser quitadas y que por la fe es quitada, y es quitada por aquello que terminamos de decir, por el verdadero autor y consumador de la fe en cada uno de nosotros. Este es el Cristo de Dios. Ahora, Fabián, ¿lo creemos? ¿Verdaderamente lo creemos? Y bueno, hay muchos también, si vamos a hacer un recordatorio, y convendría hacerlo siempre, claro, de aquellos pasajes que hemos comentado largamente en estos años que estamos desarrollando los evangelios a la luz de la palabra, podemos recordar muchas cosas, pero sobre todo algunos términos y frases que son determinantes siempre. Por ejemplo, si tenemos fe, tenemos que obrar en conformidad con aquello que decimos que tenemos, porque somos en aquello que tenemos, y lo que tenemos es lo que nos comunica la vida, no el hombre del tener, el hombre de las muchas cosas, de los muchos bienes temporales, sino el hombre del tener la única cosa que en definitiva es el mayor capital y riqueza que nunca deja de ser en nosotros, la vida que nos trae aquel que es la vida en nosotros, aquel por el cual Pablo el apóstol años después diría: no vivo yo, Cristo vive en mí. El que vive en nosotros, el que es la vida en nosotros, aquel del cual la Virgen María, como recordamos siempre, Fabián, les dijo a los sirvientes de las bodas de Caná, enviándolos a Jesús para que les diera la solución que buscaban. No tenían vino para la celebración de la boda. Vayan a Jesús y hagan como Él les dice. Hagan como Él les dice. ¿Hacemos como el Señor nos dice? Hacemos. Dios dijo, Dios hizo. Decir y hacer. Testigo y testimonio. Verbo, palabra, dice. Hacer, hace lo que dice por la palabra. Todo por la palabra fue hecho, y nada de lo que existe existe sin la palabra. Obremos en consecuencia de esa fe que confesamos. Y entonces vamos a dar el testimonio decisivo de que esa fe habita en nosotros. ¿Cuál es el testimonio decisivo? El amor.
el amor a Dios por sobre todas las cosas. Mira qué sencillito, ¿no es cierto? Qué repetición y reiteración de conceptos que desarrollamos siempre. A Dios por sobre todas las cosas, y al prójimo, al otro, al prójimo, al próximo, al cercano, como a nosotros mismos. En eso sintetizamos toda esta lección que sistemática y permanentemente nos suministra el Señor de la vida. Hacemos. Después sí, tiene las llaves del reino de los cielos, se lo da a nuestro Señor, a este Simón al cual le da un nuevo nombre, Pedro. Piedra. ¿Qué es piedra? ¿Por qué Pedro es una piedra? ¿Será la piedra donde está edificada la iglesia del Señor, el cuerpo del Señor? Porque acá lo dice Jesús, ¿no? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí, cada uno de nosotros, y tomando a Pedro, sí, es aquel que primero confiesa la mesianidad de Jesús, ¿no es cierto? Tomemos a Pedro como el ejemplo de toda piedra viva que como tal está siendo edificada para la construcción de un templo vivo donde debe ser adorado Dios en espíritu y en verdad, de un templo espiritual donde se van a desarrollar y vamos a desarrollar cada uno de aquellos que, al igual que Pedro, somos edificados como piedras vivas, de un templo vivo, de un templo espiritual, para realizar ¿qué cosa? Sacrificios espirituales aceptos al Señor. La piedra angular, la piedra fundamental, la base, el cimiento de este edificio es el mismo Señor. Y el primero que como tal se revela como piedra verdaderamente viva y útil para la construcción de ese templo es este primero que lo reconoce como aquel que es la piedra angular, el Cristo. El Dios, el Hijo de Dios como Hijo del hombre. Se lo reveló el Padre. No hay otro principio ni otra fuente de revelación que no sea Dios en nosotros. Pero cuando Dios... Comentarios generosos, en plural, desinteresados y entusiastas, comentarios, se ha ganado un merecido descanso y además nos va a permitir, queridos hermanos, queridas hermanas, reflexionar todo aquello que nos está contando, que nos está enseñando de su profunda pedagogía cristiana Miguel. De modo tal que descansa el señor Miguel Carreras, va a trabajar Silvia Patricia, tan importante, tan silenciosa en la operación técnica y la musicalización de este espacio, y Javier Bru nos hace escuchar ahora desde Radio Fe Latina esta interpretación de Eres Nuestro Señor. Allá vamos. Hermanos, una leve interrupción aquí en el programa, ahora seguimos. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Responden, dicen que eres el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres un profeta, pero
plena nos has dado, ¿a quién más podremos ir? Si eres nuestro Señor. Jesús explicaba a sus discípulos: a muerte algunos me condenarán. Y aparte Pedro aquello le cuestiona, mas Jesús enfrente a todos increpando le decía: piensas como los hombres, mas no piensas como Dios. Apártate de mi vista, fuerte le reprendía. Eres nuestro Señor. A donde quiera que vayas te queremos seguir. Eres nuestro Señor. Vida plena nos has dado, ¿a quién más podremos ir? Si eres nuestro Señor. Jesús les decía a sus discípulos: todo aquel que me quiera seguir deberá negarse a sí mismo y cargar la cruz que cada día lleva sobre sí. Solo encuentra su vida quien la ha perdido por mí. Y ganar todo el mundo vale más que la vida. Eres nuestro Señor. A donde quiera que vayas te queremos seguir. Eres nuestro Señor. Vida plena nos has dado, ¿a quién más podremos ir? Si eres nuestro Señor. Si eres nuestro Señor. Muy bien, la música de Javier Bru, la música que siempre comparte con nosotros de su buen gusto Silvia Patricia, la musicalización y la operación técnica. Este es nuestro Señor y la interpretación de Javier Bru desde Radio Fe Latina, espacio a la luz de la palabra, un cariño para Gabriela Ali, bendiciones hermana Gabriela. 21º domingo durante el año, 27 de agosto de este año 2023, donde la liturgia nos ha propuesto el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20. ¿Quién dicen que soy?, preguntó Jesús. ¿Qué buscaba señor Miguel Carreras con semejante pregunta? Y buscaba la confesión por parte de aquellos que lo seguían. Buscaba, con la maestría y la inteligencia propia de la docencia divina, la respuesta que finalmente formula Pedro. El reconocimiento por parte de los suyos, y vamos a llamar los suyos a aquellos que lo seguían de cerca. Tenían el testimonio de los que venían de lejos, tenían el testimonio de aquel al cual seguían. ¿Quién era entonces? ¿Lo que decían aquellos que lo seguían de lejos? ¿O lo que veían y oían ellos? Y parece que el que no es ajeno a esta situación, porque la está produciendo, es el Padre Celestial.
Y entonces surge la respuesta esperada por el Señor, respuesta que hoy repetimos todos y creemos verdaderamente y por eso lo repetimos. Este Jesús, el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el que viene no a condenar sino a salvar al mundo. Es el que viene a cumplir todo lo que está profetizado, anunciado acerca de aquel que vendría a ser finalmente la recuperación de la vida para toda una generación, una especie humana que la ha perdido por causa del primer hombre, el del barro, el Adán, que nos dejó una herencia que no es de vida sino de muerte, y viene a recuperar precisamente aquel que es anterior, que viene desde el principio, a recuperar la vida perdida, a restaurarla. Otra vez la vida en nosotros por parte del autor de la vida, que por la fe es el autor de la misma y también el que finalmente a partir de esa fe que él mismo instala en nosotros la recuperación de la vida y su plenitud en la gloria que aguardamos finalmente como la consumación de todo este quehacer por parte del Dios Creador. Esto buscaba, esto obtuvo el Señor. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, este Jesús Nazareno, este Hijo del Hombre, es el Verbo de Dios, es Dios. Se lo reveló el Padre Celestial, no lo aprendió de parte de autores humanos simplemente. Adelante, Fabián. Bien, ¿quién dice la gente que soy? Y le dice, feliz de ti, vuelve a aparecer el feliz de ti, ¿sí? Como ha aparecido en otras ocasiones, como ha aparecido, ¿por qué no con María? Feliz de ti, estás en lo correcto, ¿sí? ¿Cómo es este feliz de ti? Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo, ¿sí? Porque había la sensación que aparece como una especie de íntima comunión entre Jesús y Pedro, entre Jesús y Simón Pedro, a partir de esta pregunta y de esta respuesta. ¿Puede ser? Y es, Fabián, sí, feliz. Fíjate, versiones o traducciones más antiguas ponen el término bienaventurado. Feliz y bienaventurado es lo mismo. Cuando nosotros leemos en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo las bienaventuranzas, las más antiguas versiones comienzan diciendo bienaventurados y las más actuales felices. Es una felicidad real, verdadera. No es la felicidad por la obtención de algún diploma, título que tiene de suyo, digamos, no está mal, por supuesto, no, pero tiene, sí, un tiempo pasajero, ¿no es cierto? Esta felicidad que se obtiene, esta alegría interior, esta plena alegría espiritual, procede no de afuera, sino de adentro de nosotros, y la suministra aquel que está en lo más íntimo de lo más íntimo de nuestro ser. Esa felicidad que nunca deja de ser. Feliz de ti, porque lo que acaba de confesar Pedro, obviamente es fruto de que en él se ha instalado algo que venimos diciendo y que es un misterio, sí, desde los tiempos y edades, como dice San Pablo, ¿no? El misterio de la vida se ha instalado en él. Lo que es desde el principio, aquello que no podemos investigar desde el punto de vista y del territorio de lo meramente científico, sustentado por el uso puramente racional de la posibilidad de la inteligencia humana, algo que lo excede, algo que está más allá, algo que si no viene de Dios no viene a nosotros, y cuando viene de Dios viene para darnos algo que no podemos obtener nosotros, la vida, y definitivamente la vida que es desde el principio, que se perdió en Adán y se recupera en este que está preguntando lo que pregunta. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Tú eres el Cristo. Ya está, feliz Pedro. Feliz Juan, hijo de Jonás, pero tu nombre es Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino.
Mira qué llaves que le da, del reino de la vida. Esta vida que viene aquí ahora a nosotros como anticipo de la plenitud de la misma. Las llaves del reino. Si tenemos tiempo me gustaría comentar un poquito esto, así de una manera breve, Fabián. Mira, las llaves. Vamos a tomar una interpretación, entre otras, por supuesto, por parte de los exégetas bíblicos, ¿no? Las llaves las utilizó 2 veces Pedro. Vamos a decirlo así con fines pedagógicos, quizá sí, definitivos, pero en la transitoriedad del tiempo, para que vayamos entendiendo por lo menos en principio. 2 veces utilizó las llaves. Una para la proclamación de la verdad a los judíos y la segunda vez a los gentiles. Y las utiliza Pedro, sí. El primero que sale a proclamar esta verdad, Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, el Mesías, lo hace el día de Pentecostés, cuando reunidos los apóstoles y otros discípulos, estaba la Virgen María también, reciben el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo, en Pentecostés. Proclamación a los judíos, que fueron los primeros a los cuales vino el Señor y como tal, y que oyeron la palabra pero no la creyeron. La segunda a los paganos, ves, a los de lejos. Cuando Pedro, en un éxtasis ya todavía no lo entendía y entonces lo entendió, cuando desde los cielos mismos y a través de un éxtasis en la localidad de Jope, Dios se lo reveló. Y fue a proclamar el Evangelio a un pagano, a Cornelio. Ahí está la incorporación entonces de los paganos a la fe en Cristo Jesús y a la vida eterna como consecuencia. Las llaves del reino. Abrió la puerta es el mismo Cristo que nos ingresa a ese reino de la vida, que bueno, es para nosotros aquello para lo cual hemos sido creados, para vivir. No más muerte, no más enfermedad, no más dolor, no. Nuevos cielos y nueva tierra. Fabián, adelante vos. Porque la llave también es aquella que impide o que permite entrar a un lugar, a un sitio más personal, más resguardado. La llave que muchas veces nos permite llegar a Jesús, por ejemplo, puede ser María, por Jesús a María, la llave que es un gesto de confianza, de fe. Digo, uno vive en un lugar, en un barrio, y puede haber elegido y ser elegido por un vecino, por una vecina, para darle las llaves frente a cualquier emergencia. Pero nos la reparte a lo largo de todo el vecindario, ¿sí? Digamos, ¿cuánto tiene que ver la llave con un gesto de confianza, Miguel? Y más allá de lo metafórico, con un gesto de confianza práctico. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿sí? Sí, no, y bien decís, Fabián, claro, un gesto de confianza. Vamos no a sustituir el término, porque en realidad es lo mismo, ¿sí? Por un acto de fe. Pues fíjate que hay algo más que le dice Jesús a Pedro. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Sí, sí, sí. La capacidad, la autoridad para atar y desatar, ¿quién la tiene? Y la tiene Dios. Y Dios en Cristo Jesús como Hijo del Hombre. Sí, por eso se la comunica, se la da a Pedro ahora. Le da las llaves, le da la capacidad, la autoridad para atar y desatar. ¿Atar y desatar qué? Pues todo lo que desates y todo lo que ates. Está utilizando las llaves entonces. ¿Vos recordás algún pasaje donde utiliza de un modo decisivo los términos Jesús? Fíjate, Fabián, recordemos el caso de la resurrección de Lázaro. Lázaro estaba en el sepulcro, ¿no? Y estaba de 4 días
ya tenía mal olor. Sin embargo, Jesús le da una orden mostrando su autoridad sobre la vida y la muerte. ¿Qué le dice al muerto que está en el sepulcro y de 4 días? Lázaro, sal fuera. Pero ¿cómo estaba Lázaro? Y Lázaro estaba atado. ¿Y qué dice Jesús a aquellos que estaban con él? Desátenlo y déjenlo ir. Las ataduras de la muerte no lo pueden retener, porque el autor de la vida es el que, por medio del mandato y la autoridad que tiene para ejercerlo, ordena, desátenlo, y le comunica la autoridad a aquellos que lo van a desatar, de poder desatar al cadáver de las ligaduras que lo atan a la muerte. Capacidad de desatar tiene Pedro, por la palabra que le da el Señor, la palabra que es para vida, y que si no es recibida, resulta palabra para juicio. Muchos no la reciben, la palabra del Señor, muchos la reciben. Bueno, los que reciben la palabra, la obran, y son testimonio del valor de la palabra que es la vida, son desatados de tantos lazos de muerte que nos atan a un mundo que en principio no cree porque no conoce, lo cual no es una excusa, pero de alguna manera uno diría es una excusa, ¿no? Sí, de alguna manera sí. Lo malo es rechazarla una vez que se la conoce, ¿no? Y ahí sí que el juicio funciona, en el sentido en que la palabra es, sí, por supuesto. La palabra es que separa a aquellos que son para la vida de aquellos que no lo son. Atar y desatar. Bueno, de alguna manera recordemos las palabras de Jesús resucitado a sus discípulos cuando se les aparece como tal en Jerusalén. No teman, yo soy, tú eres el Cristo, yo soy, no teman. Reciban el Espíritu Santo. A todos aquellos a los que les perdonen los pecados les serán perdonados, y a aquellos a los cuales se los retuvieseis les serán retenidos. ¿A quienes retienen los pecados? Aquellos que no creen. Recordemos un caso concreto. Vamos adelantándonos un poco, Fabián. Tenemos poco tiempo, lo reconocemos, y somos de hablar mucho los dos. Pero bueno, nunca está de más, creo, o no debería estarlo. Recordaba un caso relatado en los Hechos también, cuando Simón el mago le quería comprar a Pedro el Espíritu Santo. ¿Qué advirtió Pedro en este Simón el mago, mentiroso, por supuesto? Y bueno, prácticamente lo sanciona con palabras muy duras, con palabras que son de juicio precisamente. Este hombre tiene una actitud que lo ata a los bienes materiales temporales mentirosos de este mundo. Entonces este hombre quiere permanecer atado con un poder mentiroso, y más atado de lo que está. No es digno de ser desatado porque no cree. ¿Qué le vas a quitar a los lienzos que lo atan a un cadáver que está conforme con la situación? Prefiere quedarse en el sepulcro, porque él, en vez de ser un templo del Espíritu Santo de Dios, es una tumba, es un sepulcro. Pasa muchas veces. De ahí con el hecho de creer o no a la palabra que nos llega, ¿no es cierto? Los que creen son desatados. Los que no creen, bueno, prefieren quedarse en las ataduras que los atan a un mundo mentiroso y a un mundo que no ofrece la vida. El apóstol trae el mensaje de la vida porque esta se la comunica el que es verdaderamente la vida en todos y en él en particular cuando da testimonio de la misma. Fabián. Profunda y llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios. Sí. Qué insondables son sus designios y qué incomprensibles sus caminos. ¿Quién penetró en el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo para que tenga derecho a ser retribuido? Porque todo viene de Él, ha sido hecho por Él y es para Él. A Él sea la gloria eternamente. Amén. Esto es palabra de Dios y pertenece a la carta a los Romanos, a su capítulo 11, versículos 33 al 36. Y con una línea al respecto podríamos cerrar
Y decís bien, Fabián, estas palabras, fíjate vos, siempre decimos frente a nuestro balbuceo las palabras decisivas, la palabra de Dios, por boca del apóstol, en este caso de San Pablo. Yo creo que con este pasaje que terminás de leernos, Fabián, sintetizamos, resumimos de un modo apostólico, magistral. Por supuesto, la cátedra del Espíritu Santo la ejerce Pablo en este caso. El que la preside es el Señor, por supuesto. Yo creo que releyendo este pasaje tenemos ahí precisamente el comentario divino acerca de todo lo que hemos considerado. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fabián. Muy bien, creo que está dicho, Miguel. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan importante, tan silenciosa, la operación técnica, haber compartido este encuentro con ustedes, que tengan la más hermosa de las semanas, que terminen de la mejor manera posible este mes de agosto, y si el Señor así lo desea, si el Señor así lo permite, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí en Radio Fe Amiga, para volver a compartir un encuentro a la luz de la palabra, Miguel. Hasta entonces, si Dios quiere. Dios siempre quiere, Fabián, y Dios mediante. Entonces nos reencontramos en nuestro comentario a propósito del Evangelio del domingo. Bendiciones para vos, para todos los tuyos, para toda la audiencia. Y Dios mediante, hasta el próximo domingo.